Hola, mi nombre es Marisa Neri y seré su anfitriona este día. Si estás dedicado a las industrias creativas o a las tecnologías de información y comunicación y te has preguntado cómo puedes internacionalizarte a otro país, en específico en Canadá, pues déjame decirte que estás en el lugar correcto, ya que hablaremos sobre estos sectores y sobre tips de acuerdo a cómo pudieras internacionalizarte a otro país. A nombre de mi equipo les agradezco su presencia y también quiero agradecer a los ponentes de este webinar que se han preparado para traerles información relevante sobre este tema. Cabe mencionar que si durante la sesión surge alguna pregunta, alguna duda, por favor escriban en el chat, ya que las estaremos tomando en consideración para responderlas al final de la presentación. Dicho esto, es un gusto poder presentarles a los ponentes y representando al equipo Strateca International Inc. Nos acompaña un equipo de especialistas de tecnologías de información que conoceremos a lo largo de esta presentación. Ahora abro el espacio para presentarles a nuestro fundador y nuestro CEO, Manuel Ribeiro, el cual es un licenciado en Comunicaciones por la Universidad Regiomontana. Manuel inició su carrera de ventas y marketing en diversas empresas en México, entre ellas la cadena CNN. Él es trilingüe y versátil y fue contratado como especialista en tecnología en el grupo Acercom durante 10 años. En este tiempo, él ayudó a aumentar el número de empleados de 35 a 350 personas. Actualmente es un Senior Business Advisor en Innocent, la aceleradora de negocios más antigua en Canadá. También es el presidente de Cámara de Comercio Latinoamericana en Quebec, socio regional canadiense de Monarch Venture y es CEO de fondos de capital de riesgo transfronterizo de crecimiento temprano de Strateca International Inc., una firma de servicios de asesoría comercial internacional. Y bueno, Manuel nos ha dado la consigna de llevar a cabo este webinar, el cual esperamos sea de su mayor provecho y utilidad. Sin más por el momento, cedo la palabra a nuestro directivo de operaciones, Cristina Tavares, la cual nos estará platicando sobre los mercados prioritarios en Quebec, además de cómo desarrollar un plan de proyecto de compra comercial y finalmente nos estará compartiendo algunos tips para incrementar las posibilidades de éxito en nuestros proyectos. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues como ya lo comentó Marisa, a manera de introducción, les voy a platicar un poquito sobre cuáles son los mercados prioritarios en Canadá, siendo un poco más específicos en Quebec. Bueno, pues en la lámina que ustedes ven a continuación se encuentran enlistados algunos de estos mercados, dentro de los que se encuentra la educación, aeroespacial, tecnologías limpias, ciencias de la vida y, por supuesto, tecnologías de la información, que pues es el motivo por el que estamos el día de hoy aquí. Dentro de estas categorías existen algunas empresas que seguramente conocen porque son empresas multinacionales que ya sea o que comercializan sus productos o servicios fuera de Canadá, en algunos otros lugares, o que hacen parte de su manufactura en otros países. Dentro de ellos, por ejemplo, en aeroespacial seguramente saben de Bombardier. Tenemos otras empresas que pueden ser no necesariamente canadienses, pero que tienen centros de operaciones importantes acá. Por ejemplo, en el agroalimentario está Danone, está Kraft, está Lay's o Sabritas, como le conocemos acá en México. En ciencias de la vida, por ejemplo, tiene presencia Pfizer. Y en tecnologías de la información, por mencionar algunos, tenemos centros operativos de Facebook, de Google, de Microsoft. Pero bueno, estas son empresas, como ya lo mencioné antes, grandes. Queda más de decir que son de más de 200 empleados. Y pues son empresas que todos tenemos en la mente, que hasta nos vienen los loguitos a la cabeza al decir sus nombres, ¿no? Pero el día de hoy quiero yo contarles particularmente de otro grupo, que es el de las pymes en Canadá.
Bueno, pues cabe mencionar, y me parece importante recalcar, una de las más grandes diferencias que hay entre México y Canadá, que es la pirámide poblacional. Esta pirámide en Canadá se encuentra invertida, lo que quiere decir que hay muchos adultos mayores. Tan solo para que se den una idea, el promedio de población, el promedio de edad de población en Canadá está entre los 44 y 45 años, al ser un país pues bastante antiguo, vamos a decirlo. Ya si hablamos, siendo un poco más específicos, de la provincia de Quebec, este promedio de edad se eleva unos 2 o 3 años. Entonces, para que se den una idea, en México este promedio de edad anda alrededor de los 25, es decir, estamos hablando de más de 20 años de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de la población está saliendo ya de esa etapa, digámoslo, bueno, de esa edad que se considera productiva, y una gran parte de esa población que está saliendo de esta etapa son empresarios. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues al llegar a esta edad, muchos de estos empresarios no tienen un plan de sucesión. No es como acá en México, que generalmente estaríamos acostumbrados a que la empresa pasa al hijo o al sobrino que estudió lo mismo que yo, o al yerno quizá, o sea, son empresas que se vuelven familiares. En Canadá no, en Canadá esto es un poco distinto, porque puede ser que para la edad de retiro del empresario, los hijos ya tengan su trabajo, ya tengan un sueldo en el que pues no les resulte tan atractivo echar a operar la empresa del papá. Entonces, por el lado del empresario, seguramente ya no tiene deudas, tiene, por supuesto, su propia casa, su propio vehículo, ya no tiene responsabilidad con nadie, pues sus hijos ya son mayores. Incluso quizá ya hasta tengan su plan de retiro y hayan comprado su casa, no sé, en Florida, ya nada más estén esperando para poderse ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunos de estos empresarios optan por cerrar la empresa, lo que resulta un escenario un poco pues desafortunado para distintas personas, ¿no? En primer lugar está el empresario, que para empezar tendría que liquidar a sus empleados, tendría que pagar impuestos de utilidades sobre el capital de la empresa, que pues esto se elevaría bastante. Por el lado del empleado, pues por supuesto el escenario del desempleo, tendría que buscar nuevas oportunidades. Y por el lado del gobierno, pues de alguna manera, si bien sí son pequeñas empresas, pero son empresas que representan un ingreso de impuestos para ellos, y que además, al dejar a personas desempleadas, pues ellos tienen que responsabilizarse, ¿no? Entonces, esto resulta un poco desafortunado para todos, por lo que de años para acá hay personas que han decidido poner a la venta sus empresas, ¿no? Y aquí es donde la ventana de oportunidad se abre, que es lo que les comentaba hace unos momentos. Para que se den una idea, actualmente más de 30,000 empresas tienen dentro de sus planes o venderse o transferirse dentro de los próximos 3 años, que estamos hablando de un plazo corto. Esto es un abanico de opciones de empresas que ya se encuentran, de empresas canadienses, es importante recalcarlo, que ya se encuentran pues establecidas, ya tienen su nicho, ya tienen, es probable que hasta una cartera de clientes, y que se vuelven pues una gran oportunidad de negocio, puesto que quizá para los canadienses no sea tan atractivo. Pueden ver en la grafiquita que está acá al lado que el 19% quiere empezar su propia empresa, ¿no? Entonces, tenemos una notita abajo que nos habla de que los jóvenes de 18 a 34 años, el 18% tiene la intención de comprar un negocio, pero el resto tiene la intención de empezar su propio negocio. Entonces, como les comentaba, esta es una ventana de oportunidad bastante amplia, en la que pues no es solamente tomar la decisión. Actualmente existen portales de gobierno en el que tú puedes entrar, ver las empresas, y para las que
sí hay una tarea importante que hacer detrás, es un proceso de eliminación en el que para empezar tienes que ver que tus aspiraciones empaten con las de la empresa, que tus posibilidades financieras también lo hagan y por supuesto para llegar a el punto como de verificación, digámoslo legalmente, que es la verificación diligenciada, que esta está hecha por grupos de especialistas, abogados y contadores normalmente, que ven a detalle la estructura de la empresa, cómo están sus finanzas, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, para que tú veas que efectivamente te están vendiendo lo que te dicen que te están vendiendo, ¿no? Entonces, este es un proceso costoso que en caso de que no quieras concretar la compra de esa empresa, claramente no es reembolsable, por lo que es importante llevar cada uno de los pasos anteriores de una forma ordenada y bastante cautelosa. Ahora sí que con pasos de buzo. Si alguno de ustedes, para abrir paréntesis, tuviera interés en este escenario, en particular no deben acercarse a nosotros y pues nosotros podríamos orientarlos un poquito al respecto. Ahora bien, en esta segunda lámina está un poco lo que les mencionaba de las pequeñas, bueno, de las microempresas que por lo menos en Quebec componen el 50.3% de todas las empresas, que son, hablamos de un tamaño de 5 empleados. Luego tenemos las pequeñas empresas que son de 5 a 19 empleados, que es el 36.1%. Luego están las medianas empresas, que son de 20 a 200 empleados. Y por último, que si se fijan, es un porcentaje súper bajo, están las grandes empresas, que es el 0.8%. Entonces, como se pueden dar cuenta y como se imaginarán, un gran porcentaje, o bueno, una buena parte del porcentaje del Producto Interno Bruto del país viene de estas microempresas, que el día de hoy se están quedando sin un plan de sucesión, pues los empresarios están saliendo de esta edad productiva. Ahora bien, es importante reconocer que aún teniendo una empresa que ya esté establecida en Canadá, o bien si es que yo decido llevar mi empresa hacia allá, es importante reconocer cuáles son las posibilidades y oportunidades que yo puedo aprovechar para incrementar el éxito de mi proyecto. Primero que nada está la integración de la cultura del lugar al que vamos, que en este caso sería Canadá, y conocer a profundidad el mercado al que se va a atender. Esto es comprender que aunque la necesidad pueda sonar a la misma, dada la cultura, se traduce de una forma distinta. Entonces, hay que tener un profundo conocimiento de ello para poder entenderla y ahora sí quedar en el clavo al momento de nosotros brindar esas soluciones que necesitan. Entendimiento de la normativa de la industria, pues no es un secreto para nadie que para yo poder comercializar un producto o servicio tengo que cumplir con ciertos estándares de calidad que van variando dependiendo del país. En este caso, si yo ya soy un máster en desarrollar softwares aquí en México, claro que me abre una ventana importante allá, pero para mí es importante tener conocimiento de cuál es la normativa o cuáles son los requisitos que la industria me pide para poder desarrollarme de una forma correcta en ese mercado. Experiencia en el desarrollo de negocios en el nuevo contexto, planeación del desarrollo de proyecto adecuado y, por supuesto, súper importante, el desarrollo del plan financiero, que esto, como ya lo mencionaba, ya sea que tú decidas comprar una empresa que ya se encuentre o empezar desde cero, incorporando una empresa ya, es muy necesario tener estas proyecciones para garantizar el éxito de tu proyecto y pues que sea lo menos tropezado posible, ¿no? Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más en por qué hacer negocios con Canadá y por qué específicamente en el área de las tecnologías de la información.
Para ello voy a presentar ahora a mi compañero Axel Trujillo, quien es licenciado en literatura inglesa por la Universidad de Concordia. Él se encuentra actualmente en Montreal y pues nos va a platicar un poquito sobre el TEMEC. Adelante, Axel. Axel, abre tu micrófono, por favor. Claro. ¿Ya me oyen, verdad? Sí. Hola, yo soy Axel, el encargado de marketing en Strateca. Y hoy quiero compartir con ustedes las oportunidades de negocio para las industrias creativas y la industria de las tecnologías de información en Canadá. Bueno, y para eso quiero hablarles del TEMEC, porque cuando digo oportunidades me refiero a lo que pueden lograr los empresarios de la industria de las TIC, la cual comprende a todo lo que nosotros conocemos como tecnologías de información y comunicación, pero que gracias al TEMEC, ahora las TIC engloban a las industrias creativas, o sea, todos nuestros artistas digitales, todos nuestros músicos, todos nuestros videógrafos profesionales, los diseñadores gráficos y pues, como no, también los famosos creadores de contenido, entre ellos los influencers, pero eso es otra cosa. Ahora, en esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, ahora se contemplan muchos aspectos y carreras, como las que les acabo de decir, que a nadie se le hubieran ocurrido en 1994, cuando firmaron por primera vez el tratado. Y bueno, lo que a ustedes les debería importar como empresarios creativos mexicanos que pertenecen a las TIC, porque eso es lo que los creativos son, parte de las tecnologías de información, es que esta versión actualizada incluye un capítulo dedicado al comercio digital, o sea, a todos los productos digitales que son distribuidos electrónicamente. Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿y esto a mí qué? Bueno, en la siguiente diapositiva, que les quiero platicar del crecimiento del comercio digital en México, si tomamos en cuenta el crecimiento en México que se ha tenido en los últimos años y lo combinamos con esta nueva versión del TEMEC, entonces tenemos algo muy atractivo para las pymes que se dedican a las TIC. Entonces, recordemos que las leyes siempre van atrasadas y que siempre se están actualizando para intentar alcanzar a la sociedad. Tan solo vean los escándalos recientes con la nueva actualización de iOS y Facebook, o el pleito entre Estados Unidos y TikTok, o de que si las loot boxes en los videojuegos son una forma de apuestas o no. Entonces, ¿qué iban a saber de comercio digital en 1994? Incluso hoy en día los gobiernos se preguntan cómo regular algo que ni siquiera se puede tocar, como es el comercio digital. Y bueno, aunque aún no hemos llegado a la utopía digital, los primeros pasos se están tomando con esta nueva revisión del TEMEC. En especial con el capítulo 25, que habla de las pequeñas y medianas empresas, y con el capítulo 19, que habla sobre el comercio digital. Ahora, en la siguiente diapositiva, que trata sobre el capítulo 25, habla sobre las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué fue lo que decidieron los tres países en este tratado? Pues lo que decidieron es lo que ven en pantalla. O sea, que si se fijan, todo coincide con lo que se supone que debe ser este nuevo tratado. El capítulo 25 promueve la colaboración, la participación y lo más importante, que es lo que les debe importar a los creativos mexicanos, es que promueve compartir la información y el acceso a la misma para que las pymes mexicanas, o sea ustedes, puedan vincularse con proveedores en el país en donde quieren vender, o sea Canadá. O sea que el TEMEC hace más fácil entrarle al mercado canadiense, así de sencillo. Y bueno, obvio también al de Estados Unidos, pero este webinar se trata de Canadá. Y bueno, hasta ahorita todo ha sido pymes, entonces quiero ahora decirles en la diapositiva que sigue cómo cambia el comercio digital para las pymes mexicanas en Canadá.
Entonces, para eso está el capítulo 19, que lo que busca es quitar todas esas barreras innecesarias y medidas discriminatorias para los productos digitales. Lo que se busca es que el comercio digital pase a ser un gran mercado unificado que beneficie a todos los involucrados, o sea, Canadá, México y Estados Unidos. Pero, ¿y cómo van a lograr eso? Pues el TMEC garantiza la protección de datos para los comerciantes y para los usuarios. Y tal vez ya hayan escuchado acerca de la protección de datos, pero eso siempre está enfocado hacia los usuarios. ¿Y cómo protegen los datos de los comerciantes? Pues que se supone que los comerciantes no son los que quieren los datos para venderme cosas en Facebook. O sea, sí, pero los comerciantes venden en las redes sociales. Y los comerciantes no son solo compañías gigantescas con campuses y todo eso, como lo son Google o Apple, sino que los comerciantes en este nuevo mercado digital que contempla el TMEC son las pymes mexicanas, son las pymes canadienses y los estadounidenses. Son el comerciante chiquito que quiere entrarle al mercado digital, pero no puede. Entonces, el comerciante al que busca proteger el TMEC es el empresario que vende productos digitales, no solo a los usuarios, como serían los ebooks o canciones o videos, sino que protege la propiedad intelectual en un contexto de negocio a negocio, o sea, un B2B. Y esas son las oportunidades de negocio a las que me estoy refiriendo. Pero de eso les van a platicar más adelante, no me quiero adelantar. Porque seamos honestos, no le van a ganar a Apple o a Google en su propio juego. Pero eso no significa que no puedan venderle a todos los demás jugadores, con la seguridad de que están protegidos por el TMEC. Ahora, en la siguiente diapositiva, vienen más detalles sobre cómo se protege este nuevo mercado, porque lo que el TMEC busca es sencillamente facilitar las transacciones digitales con firmas electrónicas, protegiendo la información confidencial entre empresas, o sea, B2B, de negocio a negocio, y entre consumidores y empresas, porque el comercio digital, como cualquier otro mercado, no se limita solo a productos, sino que este comercio digital incluye los servicios profesionales que ustedes como pymes puedan proveer a las empresas canadienses. Ahora, en la siguiente diapositiva vienen los sectores participantes. Y no me quiero meter en mucho detalle porque eso viene después. Pero como ya han escuchado, en Canadá hay empresas con dueños viejos y aparte son empresas que son viejas. Entonces, vienen usando soluciones analógicas y para poder ser competitivos, pues necesitan expertos o alguien como ustedes que les ayuden a navegar estos nuevos mercados digitales. Y bueno, y para que ustedes se puedan dar una idea de cómo funciona este comercio digital de las TIC, que también incluye a las industrias creativas, les recomiendo que se inscriban al Foro de Emprendimiento e Innovación, conocido como Lab 4, que tomará lugar el 14 de julio y el 15 para las sesiones académicas y el 25 para las sesiones de compra y venta. Así que aún están a tiempo. Y de hecho nosotros vamos a estar ahí, entonces puede que ahí nos veamos. Entonces, en la siguiente diapositiva habla de cómo lo que se llama transmisión transfronteriza, o lo que nosotros conocemos como streaming. Las empresas pymes mexicanas van a poder competir en el mismo mercado que Hollywood, de la misma manera en que los canadienses le dan servicios a los americanos. Y ya para ir cerrando, en la siguiente tiene más detalles sobre cómo proteger su propiedad intelectual, porque ustedes como pymes mexicanas creativas tienen que estar seguros de que su propiedad intelectual va a estar protegida con licencias, con servicios y contratos, su información confidencial como el código fuente de sus programas y apps. Nadie se los puede quitar, nadie los puede obligar a divulgarlo. Y todo esto con el fin de crear un mercado digital seguro y próspero. Ahora, para que puedan
aprender más, me gustaría presentar a mi colega, que bueno, ya lo conocen, es Marisa. Y ahorita les explican cómo está el ecosistema de las TIC en Canadá. Muchas gracias, Axel. Bueno, me gustaría platicarles un poco más acerca de los aspectos o factores jurídicos que se tienen que considerar al abrir puertas de una empresa en la provincia de Quebec. Y bueno, existen principalmente dos maneras de lograrlo, y estas son por medio de una sucursal, y esta consiste básicamente en que una empresa extranjera se registra en una o en varias provincias canadienses, y las ventajas es que son más fáciles y menos costosas de establecer. Además que si existen problemas en Canadá, la empresa extranjera es la responsable o tiene que responder porque se trata de una misma persona jurídica. Y la segunda manera es mediante una empresa filial. Y esto se forma mediante constituir una sociedad en Canadá, donde la empresa extranjera será la accionista única o se junta con socios locales. Y las ventajas que tiene básicamente es que tiene existencia propia y separada de la empresa matriz extranjera. Además que tiene la posibilidad de tener beneficios administrativos y fiscales. Y finalmente tiene flexibilidad para crear alianzas con socios locales. La desventaja o la diferencia con la primera que mencioné es que esta es más costosa de establecer y más difícil de manejar. Y bueno, hablando un poco de este tema, les voy a platicar sobre las restricciones legales que existen para los inmigrantes o los empresarios inmigrantes mexicanos en Canadá. Es importante mencionar que una persona se considera extranjera cuando carece de la nacionalidad canadiense o su estatus no es de residente permanente. Y bueno, la primera restricción es que la junta directiva de las empresas incorporadas no puede estar integrada únicamente por extranjeros, ya que la ley exige que al menos la cuarta parte de los directores sean canadienses o residentes permanentes. Es decir, que si existen 4 directores, por lo menos uno debe de cumplir con esta descripción. Sin embargo, esta restricción no aplicaría si la empresa está incorporada bajo las leyes de la provincia de Quebec. También es importante considerar que las subvenciones o los incentivos fiscales en materia de la investigación, el desarrollo y la innovación, por lo general se reservan a algo que se llama empresas privadas bajo el control canadiense. Y finalmente, me gustaría darles algunos consejos prácticos de cómo llevar a cabo este proyecto. Y la primera es que si la expansión del negocio que ustedes quieren llevar a Canadá forma parte de un proyecto personal para inmigración o requiere de tu presencia en el territorio canadiense o necesitas contratar personal extranjero, deberías atender o debes atender estos aspectos migratorios por separado a estos programas. Además que las leyes canadienses imponen restricciones y exigencias particulares a las empresas extranjeras en ciertos sectores de la economía o a ciertas transacciones que se hacen. Las leyes canadienses también establecen disposiciones específicas que prohíben la utilización de intermediarios para realizar adquisiciones o montar empresas. Las alianzas con socios locales también es importante considerar que es muy interesante tenerlas, ya que, como comenté, existen diferentes incentivos fiscales que solamente los reservan para empresas que son controladas por residentes en Canadá. Y finalmente, si aún no eres canadiense o residente permanente, verifica si tu proyecto de negocio puede verse afectado por las restricciones legales que ya les platiqué. Ahora me gustaría presentarles a nuestra especialista en tecnologías y CEO de Vínculo Asesores, Gaby Zorrilla. Ella es nuestro Managing Partner y el representante de Strateca en México. Muchas gracias, Marisa. Sí, así es, yo soy la parte de Strateca que está en México ahorita. Como ya platicamos un poquito, ya nos comentaron Cristina, Axel y Marisa
cómo en general se están dando todas las condiciones para que desde México podamos trabajar bastante bien con el mercado canadiense. Ahorita yo voy a platicar un poquito cómo está el mercado canadiense en cuanto a tecnologías de información y comunicación, cómo nos podemos adaptar dependiendo del tipo de empresa con el que estamos trabajando, y pues van a ver que por eso nos era muy importante realizar este webinar, porque básicamente podríamos decir que se están alineando las estrellas en cuanto a oportunidades y las condiciones que tiene el mercado. Entonces, si vamos a empezar a ver un poquito de esto, no sé si le pueden dar por favor a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente también. Entonces, comentamos, hay el auge actualmente en general en el mundo en cuanto a tecnologías de información y comunicación es enorme. En Canadá específicamente y en la provincia de Quebec se está viendo una importancia también grandísima de esta tecnología. Entonces hay que ver, están estas condiciones, hay que ver nosotros como pequeños, medianos empresarios en México cómo podemos encajar o tratar de colaborar con este mercado, ¿no? Y esta industria. Ver si estamos trabajando, si somos una compañía de servicio, si estamos vendiendo productos, si estamos más trabajando del lado del hardware, si estamos ofreciendo soluciones, si estamos haciendo desarrollo de software. Una de las más comunes maneras en las que se trabaja con la industria canadiense es ofreciendo el servicio de desarrollo de software, que lo podemos hacer desde donde sea. Muchos de los clientes con los que trabajamos están desarrollando en Guadalajara, en Querétaro, en diferentes ciudades de la República, y están ofreciendo ese desarrollo a empresas medianas o grandes que están o en Canadá o en Estados Unidos. Hay que ver, por ejemplo, si estamos vendiendo software as a service, si queremos mejor vender licencias, como definir bien cuál es el modelo de negocio con el que queremos trabajar y ver de qué manera podemos generar más valor para los clientes a los que podríamos estar atendiendo en Canadá. Sí, entonces actualmente todas estas modalidades están teniendo una gran oportunidad. No sé si algunos de los que están con nosotros ya nos comentarán en la sesión de preguntas si están ya vendiendo fuera de México. Ya conocen, ya se saben más o menos el caminito. Muchos de los que están desarrollando software ya saben que se trata de tener un buen project manager que pueda estarse comunicando con el cliente que está en otro país, que entienda culturalmente y el idioma y culturalmente las necesidades que están teniendo estos clientes. Este tipo de cosas son muy importantes y no son tan complejas. Es nada más asegurarnos de que cubrimos todas esas expectativas de los clientes, pero en realidad no son cosas muy complejas. Es una de esas cosas que pues vale la pena empezar a hacerlo. A veces lo vemos como, uy, lejísimo, sueño guajiro, para nada. En realidad, justo esta industria y el desarrollo de la misma nos hace facilísimo el poder trabajar con clientes que estén en cualquier parte del mundo. El ejemplo más claro somos el equipo de Strateca, que estamos regados entre Canadá y México, y nos es súper sencillo trabajar. Entonces, si podemos empezar con las siguientes diapositivas, porfa. Voy a presentar algunos de los datos en cuanto a por qué Canadá puede ser una muy buena oportunidad y por qué es relevante. En general, en cualquier industria, en Canadá, la infraestructura empresarial es mucho más estable y está muy bien organizada. Como empresarios en México estamos acostumbrados a que hay que buscarle por un lado y no está bien escrito todo lo que tienes que hacer y resulta que los pasos no eran tal cual como te imaginabas y hay que regresar. En Canadá eso está muy bien estructurado, nos facilitan muchísimo las cosas. Existen muchos apoyos para desarrollo en general, pero principalmente también para la industria tecnológica. Tiene una diversidad cultural enorme, entonces es muy fácil
poder adaptarse también como extranjero, como inmigrante. Es muy, muy fácil poder estar trabajando con las industrias en Canadá y es una puerta muy importante para el mercado de Estados Unidos. No sé si estén al tanto, pero muchísimos de los, por ejemplo, de los videojuegos que se desarrollan, que consume el mercado de Estados Unidos, son desarrollados en Canadá, principalmente en Montreal también, pero en general en todo el país. Entonces, ahora vamos a ver algunos datos duros ya de cómo está la industria. ¿Por qué tecnología de información en Canadá? Tenemos los datos oficiales hasta el 2019, pero como todos sabemos, a partir del 2020 el crecimiento en cuanto a información, tecnologías de información y comunicación fue aún mayor. En el 2019 simplemente era un sector de 210 billones de dólares, ya enorme, y principalmente representado por el desarrollo de software. Mucho software para negocios, para el desarrollo de empresas, para diferentes aplicaciones, pero es un sector que está creciendo muchísimo y que está demandando muchísimo talento. Entonces, si continuamos, podemos ver esta demanda de talento que se tiene en Canadá, o sea, el nivel de empleo, el empleo que están generando la industria de tecnologías de información y comunicación es enorme, está creciendo exponencialmente y pues en general Canadá es un país que está demandando gente para todos los sectores, principalmente para ¿sí? Entonces, hay que aprovechar que se tiene el talento en México, que se pueden proveer muchísimos de los servicios que se están demandando y que se pueden proveer o de lejos o estando allá. Como comentaba Marisa, hay que estar muy al pendiente de, ok, si el modelo de negocio que yo estoy ofreciendo implica que esté en Canadá, pues tengo que hacer esos trámites aparte de los trámites del negocio, pero los voy haciendo en paralelo para mantener ese control también y poder estar ofreciendo mis servicios. Entonces, para continuar, podemos ver igual las ganancias hasta el 2019 de esta industria, de la industria de tecnologías de información y comunicación, son mucho más grandes, de hecho, casi llegando al doble del resto de las industrias canadienses. Ahí podemos ver, están en 88,000 comparado con 53,000 del resto de las industrias y esa diferencia solo se ha agrandado a partir del 2020 que empezamos todos a trabajar o la mayoría de nosotros a trabajar de manera virtual. Sí, entonces considerar eso. Para continuar vamos a ver también en general contra todos los sectores, pues información y comunicaciones representa un 61% del resto de las industrias que están demandando tecnología. Entonces ahí eso es algo que súper vale la pena aprovechar. No es algo que es complejo de llevarnos, por ejemplo, en este caso, no es complejo llevarnos nuestro servicio a Canadá y poderlo ofrecer allá. Y el país, Canadá, está muy abierto a recibir ese tipo de servicios porque los están necesitando y no hay la cantidad de gente que pueda desarrollarlos. Aparte, antes, hace algunos años, era muy sencillo también subcontratar servicios, por ejemplo, de la India o de Rusia. Hemos visto con clientes, algunos en Estados Unidos, que pues les es más complicado, simplemente la diferencia de horario, las diferencias culturales son mucho más grandes. Trabajar con México en un vuelo de 4 horas estás ya aquí, si hay mucha diferencia en usos horarios es de 1 hora, culturalmente somos mucho más parecidos, entonces tenemos que explotar todas esas facilidades que podemos ofrecerle a este mercado, ¿sí? Entonces, para continuar, vamos a ver en la siguiente diapositiva
¿Cómo está la inversión en cuanto a investigación y desarrollo en las diferentes industrias en Canadá? Esto también platicábamos que es un ecosistema mucho mejor organizado y al ser un ecosistema mejor organizado recibe más facilidades y más apoyo. En investigación hay muchísimos apoyos de parte del gobierno, hay muchas universidades involucradas, es muy sencillo poder empezar a traer talento que a lo mejor está allá, que a lo mejor está en México. Se le está dando muchísimo enfoque a continuar desarrollando este ecosistema. Entonces, otra vez, es una oportunidad que pues no podemos dejar pasar. Si continuamos también, ahora por lo que se conoce a Canadá, los sectores por los que se conoce a Canadá. Luego a veces estamos muy acostumbrados a pensar, se está haciendo mucho desarrollo en Estados Unidos y no hablamos en general de Canadá. Canadá lo conocemos porque mucho frío y ya, no sabemos bien qué está pasando. Mucho de lo que conocemos del mercado estadounidense se está desarrollando también en Canadá. Canadá está en términos de inteligencia artificial, por ejemplo, el auge es enorme. Muchas de las empresas de Estados Unidos están estableciendo oficinas en Canadá. Otra vez, Montreal se está desarrollando como uno de los centros más importantes en inteligencia artificial. Se está haciendo muchísimo desarrollo y para todo eso se necesita quien esté dando soporte también a todo este desarrollo que se está haciendo. Bastante en seguridad cibernética para cualquier tipo de industria y otros sectores. Ahora, no está bien, si continuamos con lo que está pasando en la provincia de Quebec. Platicábamos hace un ratito, a ver si nosotros como empresarios mexicanos estamos ya vendiendo fuera o no. Empezar a vender en Quebec, ofrecer nuestros servicios o establecernos para de ahí también estar vendiendo, pues nos abre muchísimos más mercados. No es nada más pensar en, ok, voy a vender en Quebec y ya, y después voy a tener que hacer todo ese trabajo para vender en otro lado. 76% de las pymes de Quebec ya están vendiendo fuera de Quebec. Entonces nosotros al estar trabajando con alguna de estas empresas, pues ya tenemos las puertas abiertas también a otros mercados, ¿sí? Y todas estas empresas están tratando de crecer. Lo que mencionaba Cristina al principio, muchas de estas empresas no tienen un plan de sucesión bien armado, pero están bastante encarriladas en cuanto a continuar con crecimiento. Entonces, hay la oportunidad de también formar parte de estas empresas y formar parte de ese crecimiento al que el ecosistema apoya bastante. Sí, entonces ya para continuar, si vemos, vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito de lo que les comentaba. Muchas de las empresas, bueno, la mayoría, tienen que hacer gastos en cuanto a tecnologías de información y comunicación. Ya, o sea, todos necesitamos tener un CRM. Muchas de las que tienen operaciones más complejas necesitan un ERP. Hay quienes están haciendo ya analítica de datos. Antes era como, ok, solo si tienes acceso a muchísimo capital puedes hacer análisis de datos. Ahora hay programas open source que cualquier microempresario puede utilizar, súper fáciles de entender, en donde podemos ir haciendo un muy buen manejo de la información a la que tenemos acceso y apoyarnos para el crecimiento de nuestros negocios. Esos a la izquierda podemos ver ese tipo de inversión que están haciendo las empresas en comunicación, en tecnologías de comunicación, pero muy importante a la derecha, en inteligencia artificial, el 79% de las empresas están pensando hacer inversión, ¿sí? Entonces, antes era muy común, pues aquí se tienen los datos y ya. Ahora se tienen los datos, hay que manejarlos, estarlos procesando para ir generando esa inteligencia que nos vaya ayudando. Y todas las empresas que piensan invertir en esto,
pues van a necesitar el apoyo de empresas especializadas en desarrollo de software, en desarrollo de programas que los puedan ayudar con esto, ¿sí? Y eso, ténganlo por seguro, en Canadá no hay las suficientes para cubrir toda esa demanda. Entonces, si continuamos, el ecosistema canadiense de tecnologías de la información está ahorita enfrentándose con muchos desafíos. Algunos de los más importantes los vemos aquí. Esos desafíos que ellos están enfrentando representan súper buenas oportunidades para nosotros. Entonces, pues no tienen suficiente capital humano, es difícil de retener ese capital humano, no pueden contratar a veces a la gente que necesitan, quieren vender más fuera de su región, pero si no tienen la capacidad suficiente para hacer el desarrollo, no lo pueden hacer. Todo ese tipo de cosas, el ofrecerles los servicios de desarrollo de software y de otro tipo de tecnologías también puede ser muy valioso para nosotros y generarles bastante valor en ese mercado, ¿sí? Entonces, como comentamos un poquito, pues están las condiciones dadas. Hay que ver qué tipo de servicio podemos ofrecer nosotros como empresarios mexicanos. Si cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver un poquito de qué manera, con esos servicios que queremos ofrecer, cuál es la mejor manera de establecernos en Canadá. A lo mejor no necesitamos abrir una empresa ya, podemos tener un socio, podemos encontrar un distribuidor, alguien que venda nuestros servicios. A lo mejor sí nos interesa establecernos allá y abrir una subsidiaria, ver si se hace todo a través de una alianza estratégica que no implique otros trámites legales. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahorita nuestro compañero Edgar Trujillo, quien es el auditor de Strateca, nos va a platicar ya más a detalle cómo se pueden ir armando estos diferentes tipos de establecernos en Canadá y empezar a vender nuestros servicios allá. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo soy Edgar Trujillo. Muchas gracias por estar aquí en nuestro webinar. Es muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Yo me quedé pensando en lo que estaba platicando Gaby en este momento. ¿Cómo jugar en Canadá? Miren, ustedes ven aquí una pequeña escalerita. Son 4 pasos importantes que deben de tener en cuenta todas las empresas que quieran comercializar. No importa